Sería muy bueno si todo el mundo aceptara el Evangelio de Cristo para obedecer al Evangelio de Cristo y ser añadidos a la iglesia de Cristo. Estoy citando Hechos capítulo 2, 37, 38 y 47. Yo sé que mucha gente es indiferente hacia la iglesia de Cristo como si no existiera, como si no pudiera existir. Y si oyen, si saben de nosotros, de la iglesia de Cristo, piensan que no, pues es simplemente otra denominación, como los bautistas y metodistas y mormones o quién sabe qué, y no toman en serio el hecho de que la iglesia de Cristo, la iglesia que Él edificó, que Él estableció, existe y va a existir hasta el fin del mundo. Mateo 16, 18, cuando el apóstol Pedro confesó la deidad de Cristo, él dijo sobre esta roca, sobre su deidad, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia es el reino de los cielos. Es el cuerpo de Cristo. Es la esposa de Cristo. Hay textos y más textos sobre este tema. Y luego la pregunta, ¿puede la iglesia de Cristo, esa iglesia que Jesús edificó, esa iglesia por la cual Él derramó su sangre, puede existir ahora en Estados Unidos y en México y en Guatemala? Claro que sí. No solamente puede existir, está existiendo. Yo soy miembro de una iglesia de Cristo en Odessa, Texas, Estados Unidos. Es como cristiano. ¿Puede haber cristianos? ¿Puede existir tal personaje? La Biblia habla claramente de cristianos, como habla de la iglesia de Cristo. Y todos sabemos, seguramente deben admitir que hay cristianos. Pueden existir y están existiendo. La iglesia de Cristo, de la cual yo soy miembro, no es una iglesia humana.
no fue establecida por algún hombre o alguna mujer. No es una denominación. Es la iglesia que Cristo edificó, estableció, y vemos el principio de esa iglesia el día de Pentecostés en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Después de morir Cristo en la cruz, habiendo entonces pagado el precio de rescate para establecer su iglesia, lo hizo. Y desde entonces, después de Hechos 2, a través del Nuevo Testamento leemos de la iglesia de Cristo. También dice iglesia de Dios porque Cristo es Dios. Cristo es llamado Hijo de Dios, o esto significa igual a Dios. Significa lo mismo. Dios es la palabra plural, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Cristo es Dios. Y leemos en Hechos capítulo 20, verso 28, por tanto, mirad por vosotros, es Pablo hablando, el apóstol Pablo, hablando con los ancianos de la iglesia de Cristo en Éfeso. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pedro había confesado que Cristo era el Hijo de Dios, que significa que era Dios. Juan 1:1, Romanos 9:5, Tito 2:13. Cristo es Dios y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, 18, 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces estamos hablando en esta lección, en este estudio, estamos hablando de la iglesia de Cristo que fue comprada por su sangre. Es lo que dice Pablo y es lo que dice Pedro. Yo quiero repetir, esa iglesia de Cristo tenía identidad. Como el cristiano tiene identidad. Como usted o yo tenemos nuestra identidad. ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Según la Biblia, podemos leer de los varios aspectos de la iglesia para entender exactamente qué es la iglesia de Cristo y luego del culto de adoración que ofrece a Dios, la organización de cada congregación
leemos de la iglesia en sentido universal, edificaré mi iglesia, pero también leemos de la iglesia en cierto lugar. Y las epístolas del apóstol Pablo a Roma y Corinto y a Galacia y Éfeso y todos esos pueblos. En esas ciudades existieron congregaciones. Y eran iglesias de Cristo. Romanos 16 os saludan. Las iglesias de Cristo. Y estoy animando a mis hermanos en este estudio a estar sumamente agradecidos por el honor y el privilegio de ser miembros de la iglesia de Cristo. Y estoy hablando a los otros que me estén escuchando, que son miembros de iglesias, pero son denominaciones. Son la iglesia católica y la iglesia bautista y la iglesia luterana y la presbiteriana y los pentecostales y los mormones y los testigos y infinidad de iglesias completamente desconocidas en la Biblia. No tienen nada que ver con la iglesia que Cristo estableció. Él no estableció un conjunto de denominaciones, no. Él murió, derramó su sangre solamente por su iglesia. Edificaré mi iglesia. Y Él derramó su sangre como el precio de rescate de su iglesia. Él no derramó su sangre para comprar la iglesia católica o la iglesia bautista o la iglesia luterana o pentecostal. No lo hizo. Desde luego todos saben, cualquiera que puede leer en su propia Biblia y puede ver que no hay nada de eso. No hay nada de comprar Cristo con su sangre a esas muchas denominaciones. No lo hizo. Derramó su sangre para comprar su propia iglesia, la iglesia de Cristo. Y yo quiero animarles a tener la mente bien fija en lo que la Biblia misma está diciendo acerca de la iglesia y acerca de Cristo. Porque estamos hablando de algo muy importante, algo sagrado, algo divino. Estamos hablando del sufrimiento de Jesucristo. Estamos hablando del dolor espantoso, que toda la agonía y angustia que Él sufrió en el Calvario, en Getsemaní y en Calvario, era para comprar su iglesia. Él no estaba sufriendo los golpes de los soldados y los escupidos y la corona de espinas y los clavos romanos. Él no está sufriendo todo eso para comprar la iglesia católica o la iglesia bautista, la iglesia mormona. No, ese es un concepto completamente ajeno a la Biblia. Hay que apegarnos. Dice, ¿cuántos textos dicen? Si uno hable conforme a la palabra de Dios.
hable conforme usar correctamente las escrituras. Pedro habla de los que tuercen las escrituras y eso le lleva a la condenación. Eso es un error serio, grave. Vamos hablando conforme a las escrituras. Cristo compró la iglesia de Cristo, la iglesia de la cual yo soy miembro. Y con toda gratitud, y con todo orgullo, y con todo gusto, me reúno con mis hermanos de la iglesia de Cristo aquí en Odessa cada primer día de la semana para participar de la cena del Señor. Es marca de identidad de la iglesia de Cristo y de hacer la ofrenda. Pablo enseña claramente que las iglesias deberían hacer ofrenda para los hermanos necesitados y para ayudar a los evangelistas que llevaban el evangelio a todos los países del mundo. La iglesia de Cristo, su culto, cada acto de culto se revela claramente. La organización de cada congregación se explica claramente. Hechos 14 y 23 escogieron ancianos. También se llamaban obispos, pero ancianos, pastores, en cada congregación. Cada congregación es autónoma, es independiente. No hay ninguna centralización de iglesias bajo la dirección de alguna iglesia grande que tenga una gran membresía y una ofrenda muy elevada y todo. No. Cada congregación, por pequeña que sea, es independiente, es autónoma. Su culto se identifica, su organización se identifica, su obra se identifica. Si alguien dice que la iglesia es cualquier grupo religioso, lo que ellos hagan en cuanto a cómo adorar y la organización de la iglesia y todo eso, esas son cosas que no importan. ¿Cómo que no? Estamos hablando del patrón o el modelo bíblico para identificar la iglesia por la cual Cristo derramó su sangre. Serio, serio, serio. Esto no es un juego. Es el asunto más importante de su vida. Y la salvación depende de que uno entienda y acepte el plan de Dios en cuanto a la iglesia. Porque vamos volviendo al principio otra vez. El día de Pentecostés, esta gente que ahora ya se convence, ellos ahora sí, ellos creen, ellos reconocen que habían crucificado a Cristo, el Mesías. Entonces, creyendo, ¿qué hacer? Dice el apóstol Pedro, entonces, pues, arrepentirse, ¿verdad? Ellos estaban, dice la Biblia, estaban compungidos de corazón, contritos. Entonces, arrepentirse y en esa condición de arrepentimiento están muertos al pecado. En ese arrepentimiento ellos están separándose de la esclavitud de Satanás, del reino de tinieblas. Y ahora, estando muertos,
Romanos 6:4 dice que son sepultados en el bautismo. La palabra bautizar es sumergir. Y vemos ejemplos de eso. Vemos el caso de Juan bautizado en el río Jordán y vemos al etíope que dice aquí hay agua que impide que sea bautizado. Y entonces él y Felipe el evangelista bajan al agua y él es bautizado, sumergido y sale después del bautismo gozoso de haber obedecido al Evangelio de Cristo. Entonces, día de Pentecostés, arrepentirse, ser bautizado para perdón de pecados. Y aquí el mundo religioso, otra vez, la gran mayoría de las iglesias humanas, iglesias que los hombres han establecido, dice que no. Contradicen Hechos 2:38. Dice que no. Bautismo no es para el perdón de pecados. No, que es nada más por fe sola o por nada más orar la oración de pecador o que recibir a Cristo en su corazón, pero bautismo no es necesario. Ellos rechazan el Evangelio, ellos rechazan a Cristo, ellos rechazan la iglesia que Cristo compró con su sangre. Porque esos que fueron bautizados, 3,000 que fueron bautizados el día de Pentecostés, dice ahí abajo en Hechos 2:47 que había muchos que estaban obedeciendo y fueron añadidos a la iglesia. Y luego seguimos leyendo a través de Hechos y las epístolas y leemos de la iglesia de Cristo como se estableció a través del imperio romano. Es Biblia, es exactamente lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Y podemos entenderlo. Podemos entenderlo. Esto no es un gran misterio. El punto es que los hombres no les gusta lo que la Biblia revela acerca de la iglesia. Ellos quieren otra clase de iglesia. Ellos ni siquiera quieren decir iglesia de Cristo. Ellos prefieren los nombres bautistas y luteranos y presbiterianos y episcopalianos. Prefieren los nombres que pues quién sabe de dónde los hayan sacado. Ellos prefieren sus propias cosas y rechazan a Dios, rechazan la Biblia, rechazan la verdad que Cristo revela. Entonces, aquí vemos claramente que cuando Cristo estuvo sufriendo, todo eso, la agonía, fue escupido, golpeado, y, burlado, y llevó la corona de espinas y tenía los clavos en sus manos, en sus pies, sufriendo todo eso. Él estaba comprando algo. Estaba pagando el precio de algo. Su propia iglesia que él había prometido edificar. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hermanos y amigos, Mateo 16, verso 18, y luego Hechos 20 y 28, que Cristo compró la iglesia con su sangre, y él no compró ningún gobierno civil, él no compró a ninguna sociedad
de benevolencia. Él no compró un sistema de estudios académicos. Él estuvo sufriendo toda esa vergüenza para comprar su propia iglesia. Y todos los que desechan y desprecian y rechazan la iglesia de Cristo, no la quieren, ellos prefieren sus propias iglesias. Ellos están desechando y rechazando la sangre preciosa de Cristo. Oh, pues todas las religiones hablan tantos sermones y clases bíblicas y hablan mucho de la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, pero rechazan la iglesia que fue comprada con esa sangre. Eso no tiene sentido. ¿Qué están pensando? El mundo religioso debe despertarse, porque Satanás los tiene bien así engañados. Y es una cosa que, bueno, requiere, como cualquier otro pecado, requiere el arrepentimiento. Los redimidos, la palabra se usa en varios textos. Los redimidos son los que obedecen al Evangelio. Cuando yo digo obedecer al Evangelio, estoy diciendo simplemente que oyeron el Evangelio, ¿verdad? Creyeron, ¿verdad? Estaban dispuestos a arrepentirse, tener ese cambio radical del corazón y de vida, y luego confesar la deidad de Cristo y ser sumergido en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de pecados. Y los que dicen que el bautismo no es necesario y no es para el perdón de pecados, están enseñando falsa doctrina. Y ellos tendrán que dar cuenta a Dios. Porque está en juego la salvación. Esto es para perdón de pecado, para ser justificados, para ser rescatados de la esclavitud de Satanás. Es un asunto sumamente serio. Cristo compró solamente una iglesia. La Biblia habla de una sola iglesia, que es un solo cuerpo, es un solo reino, es un solo templo del Espíritu Santo. Efesios 1, 6 y 7 nos hizo aptos en el amado, en quien tenemos redención. Redimir es de comprar, de rescatar algo que fue perdido, y también lleva la idea de perdonado. Perdonado. Entonces la iglesia es la posesión de Cristo, no es de los hombres. Primera a los Corintios, capítulo 6, 19 y 20. Dice claramente que el cuerpo pertenece a Dios, porque hemos obedecido al Evangelio, hemos sido comprados con precio incorruptible. Muy bien, estoy terminando. El tema merece mucho estudio, pero estoy terminando mi lección en estos momentos.
repitiendo el punto principal. Es que los que están despreciando y rechazando la iglesia de Cristo, están desechando y rechazando la sangre de Cristo que compró la iglesia. Son inseparables. Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia. Dios es adorado por la iglesia. Él es servido por la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que es el reino de los cielos. Entonces el valor de la sangre de Cristo nos dice el valor de la iglesia. Oh, la sangre, de mucho valor, de mucha importancia. La sangre, muy de gran valor. Por la iglesia no importa. Hay miles de iglesias y uno la iglesia no salva y uno no tiene que ser miembro de la iglesia no importa. Ellos están despreciando el Calvario, están desechando y despreciando el Calvario. Y no, yo no estoy hablando locura, es Biblia. Hechos 20:28 y el apóstol Pedro y otros hablan de lo mismo. Entonces, el horrible sufrimiento de Cristo, todo lo que Él soportaba en esos últimos días de su vida, y luego en el Calvario mismo, pues una cosa, pues no hay palabras adecuadas para describir el sufrimiento y el dolor de Cristo. Y era para comprar su iglesia. Piénselo bien, hermanos. Mis hermanos necesitan meditar mucho sobre esto. Porque si uno dice que es miembro de la iglesia de Cristo, debe tomar muy en serio lo que significa esa membresía. Y entonces los que no son miembros de la iglesia que Cristo edificó, por la cual Él derramó su sangre, ellos deben reconocer que ellos no han aprovechado la sangre de Cristo. Por más que prediquen, por más que griten, por más que canten, pero no aprovechen la sangre de Cristo si rechazan la iglesia de Cristo. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y Dios quiera que haya sido de mucho beneficio para todos. Que el Señor les bendiga.